Dédalo. A lo largo de su carrera ha servido como piloto en la tercera escuadrilla de helicópteros Augusta Bell 212 y estuvo embarcado en el dragaminas Júcar, Destructor, Almirante Ferrandiz y portaaviones Príncipe de Asturias. En tierra ha desempeñado destinos de profesor en la Escuela de Tiro Naval Janer y de jefe de sección en el Estado Mayor de la Flota, Estado Mayor de la Armada y Estado Mayor del Mando Operativo Naval. Nuche es piloto de helicóptero y especialista en tiro y artillería naval. En sus empleos de oficial ha estado al mando del patrullero Cándido Pérez, donde fue asiduo visitante de Sanlúcar, el cazaminas Guadiana, buque de investigación oceanográfica Hespérides, en el que completó 2 campañas en la Antártida durante el verano austral de los años 1997 y 1998, y el buque de apoyo logístico de combate Patiño, en el que efectuó un despliegue de 3 meses en el Mar de Arabia y Golfo Pérsico, en el marco de la operación Libertad Duradera. En enero de 2004 es ascendido al empleo de contraalmirante y se le asigna la jefatura de la División de Logística del Estado Mayor de la Armada, donde permanece hasta abril de 2006, en que toma posesión del mando de acción marítima de Cádiz. En enero pasó a la situación de reserva. En esta situación es nombrado jefe de la representación española en el mando central norteamericano de Tampa, Florida, donde permanece el periodo de marzo a julio de 2004. Entre otras condecoraciones está en posesión de la Gran Cruz del Mérito Naval, Gran Cruz de San Hermenegildo y Medalla de Sufrimiento por la Patria. El 14 de agosto de 2012, al cumplir la edad reglamentaria, pasó a la situación de retiro. Tiene la palabra don Luis Nuche. Bueno, esta conferencia, que es muy divulgativa, la he organizado en estos 6 puntos. Los aspectos legales y jurídicos del continente antártico, que es interesante saberlo, para explicar por qué se investiga en la Antártida. El Tratado Antártico, y luego ya, lo que es más propio del título de la conferencia, es España en general y la Armada de la Investigación y los pioneros. Eso está mal puesto, no Río Baker, es Río Baker, está una acá, pero bueno. Luego ya el Río Hespérides, que es el buque fundamental en el desarrollo de la investigación española en la Antártida, y luego ya vamos a hacer una campaña antártica. Vamos a intentarlo. Bueno, este año geofísico internacional, esto es la base de por qué la Antártida hoy es lo que es. Un lugar del mundo muy especial en el que solamente se puede hacer investigación científica. Eso ocurrió en el año 57-58, y es curioso porque la Antártida se descubrió en el año 1819 por un marino mercante británico. Y desde el año 1819 hasta empezar el siglo XX, el hombre en general no hizo nada ahí que fuera digno de elogio. Se limitó a destruir y a esquilmar las colonias de lobos pinos, de focas, y cuando acabó con las focas, esquilmó las de ballenas. Cuando llegó el siglo XX, parece ser que cambió, o por lo menos la sociedad miró hacia la Antártida y hizo algo distinto. Y esta es la época de los grandes héroes antárticos, la época de Nordenskjöld, de Shackleton, supongo que les sonaron los nombres de estos exploradores, de Scott, de Amundsen. Cuando pasó la Primera Guerra Mundial y hubo el cambio, o empezó a llevarse el cambio en las hegemonías mundiales, ya no era lo mismo al acabar la Primera Guerra Mundial el Imperio Británico y Francia y la Rusia de los zares, ya no existía la Rusia de los zares. Ya Estados Unidos era emergente. Y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, ya el mundo había cambiado por completo. Ya Reino Unido ni Francia apuntaban nada. Había 2 superpotencias, una todavía, porque en el año 45 todavía la Unión Soviética no tenía la bomba atómica, esa era Estados Unidos. Y entonces en Estados Unidos y en general en 11 países más empezó a surgir la inquietud, a la vista del desarrollo industrial del mundo, empezaron a temer, habían pasado de largo, ¿no?, de la destrucción de la fauna antártica, pero empezaron a temer del problema
de que se explotaran los minerales de la Antártida. Vieron ahí un peligro de que ese santuario que había ahí cubierto de hielo cayese en manos de multinacionales que buscasen allí lo que había: petróleo, hierro, molibdeno, oro y uranio. Entonces, ese año geofísico internacional fue durante esos 2 años. Ahí se investigó la Antártida. España, desgraciadamente, quedó fuera. España entonces no pintaba mucho la aceptación de España, por motivo del régimen político que tenía en el mundo, no era la más adecuada, no era la mejor. Pero ahí se investigó lo suficiente como para que los científicos de todo el mundo, los que estuvieron allí, principalmente norteamericanos y británicos, se dieran cuenta que la Antártida había que mantenerla tal y como era, porque no se podía explicar nada o casi nada de la evolución biológica, geológica de la atmósfera, del medio ambiente o del magnetismo si no se mantenía ese continente en la situación en que estaba, o sea, como era entonces. El problema de la soberanía era un problema añadido. Había tensiones porque había muchas reclamaciones nacionales de zonas de la Antártida. En concreto eran Reino Unido, Francia, Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Chile y Argentina. Con un problema añadido, que las reclamaciones del Reino Unido, Argentina y Chile se solapaban, coincidían lo que reclamaban. Los Estados Unidos, naturalmente, que no eran nada colonialistas, no estaban de acuerdo con eso, y la Unión Soviética menos. Entonces los americanos, para empezar a arreglar el asunto, en el año 46, el presidente era Truman, dijeron que los Estados Unidos no reconocían reivindicación territorial alguna sola. O sea, esto es lo de Roma locuta, causa finita. Esa fue la primera. Como consecuencia de aquellos estudios del Año Geofísico Internacional, los Estados Unidos provocaron la firma del Tratado Antártico. Y eso se firmó el 1 de diciembre del 59. Y eso es esencial, porque ahí, en ese tratado se dice que la Antártida y los mares que la rodean, y las islas y los hielos, desde los 60 grados sur, es un espacio para la paz y la ciencia. Exclusivamente. España, en aquellos tiempos, ya había dicho que por motivos del régimen no tenía mucha proyección exterior. Hay que acordarse además de que ese tratado antártico que se fijó el 1 de diciembre, se firmó en Washington el 1 de diciembre del 59, pues el 21 de diciembre del 59 vino a España el general Eisenhower, presidente de los Estados Unidos. Eso sí que supuso ya para España una apertura hacia el exterior o mejor aceptación. España tardó muchísimo en poder adherirse al Tratado Antártico. O sea, se adhirió el 31 de marzo del año 1982, cuando era ministro de Asuntos Exteriores, creo que era don Francisco Fernández Ordóñez, y no pudo ser miembro de pleno derecho hasta el 21 de septiembre del 88, porque para ser miembro de pleno derecho hay que aportar algo a la investigación. Por eso España, en enero del 1988, ya había fundado la base, había establecido la base Juan Carlos I, luego la veremos, en la isla Livingston, de la Shetland en el sur, y una base Gabriel de Castilla en la isla de Decepción, de las mismas archipiélagos. La primera era del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la segunda de la División de Operaciones del Ejército de Tierra. Ahí falta poner una cosa más importante también, que es que en el año 91 se firmó en Madrid el Protocolo de Madrid, se llama así porque se hizo en Madrid, y entonces en este Protocolo de Madrid se aumentaba o se agudizaba el carácter de santuario de la ciencia y de la paz de la Antártida, porque además se hacía mucho hincapié sobre el tema del medio ambiente. Ya había preocupación porque el año 85 había aparecido el agujero de la capa de ozono encima del Polo Sur, ya se hablaba del calentamiento global. Entonces ahí, en ese Protocolo de Madrid, que eso fue en el año 91, aunque no esté puesto ahí, ya se firmó por una serie, firmaron casi todos los países, pero costó trabajo, porque Japón, que siempre ha sido un poco reacio por el tema de la caza de ballenas, no lo firmó hasta el año 98. Lo firmó el 14 de enero del 98, yo estaba entonces en la Antártida, cuando se firmó esto y lo publicaron, y desde entonces había que tener mucho cuidado.
porque estaba prohibido hasta gritar que había cerca pingüinos, porque te podían denunciar que estaba haciendo un atentado hacia la fauna. ¿Puedes pasar? Bueno, la Armada puede presumir de que es como institución, la institución española, aunque no sea la Armada una institución científica, aunque tiene tradición científica, la Armada es la pionera en la investigación antártica. Es decir, la primera campaña organizada que se hizo en la Antártida en el verano austral del año 87, ahí está mal puesto, 87-88. Fue esta campaña del río Baker, a cuyo frente estuvo el entonces capitán de fragata, don Manuel Catalán, que es una figura señera de la Marina científica. Después de esa campaña del río Baker, vinieron las campañas de Las Palmas, un remolcador de la Armada, en las que también participó el actualmente almirante Catalán durante 3 años, y por fin ya, en el año 91, el Hespérides había sido dado de alta en mayo de ese año, el 91, un barco subpolar de gran capacidad. Ya en el año 91 el Hespérides hizo la primera campaña y en Las Palmas se retiró. A partir del 99, el Ministerio de Educación y Ciencia, o como se llame ahora, Ciencia y Tecnología, le pidió a la Armada que Las Palmas se reincorporara a las campañas para que se encargase de la labor logística, de abrir bases, cerrar bases, hacer transporte, liberar al Hespérides de esas misiones, de modo que el Hespérides ya se dedicaba a los 45 días aproximadamente que dura un periodo de investigación, exclusivamente a investigar. No perdiera tiempo en tránsito entre bases para llevar allí para abrir las bases, ¿no? Para llevar los bidones de combustible, llevar la comida, Y así es como está. Aunque esta primera campaña del río Baker fue cosa de la Armada, la primera organizada, pero claro, yo no quisiera pasar aquí sin el reconocimiento a los pioneros que no son de la Armada, que tuvieron que ver mucho con esto, con el desarrollo de la investigación antártica. Hay varios, pero voy a citar uno, que es un caso curioso, que poca gente conocerá, que es un meteorólogo madrileño que se llama Luis Aldaz. Él estaba trabajando en Chicago, en un instituto de meteorología, y que fue nombrado el jefe de la base Amundsen Scott, que está justo en el Polo Sur, jefe científico de la base. Eso estuvo ya el año 59, es el primer español que estuvo en aquella base. Y después hay tres investigadores catalanes, Antoni Ballester, Manuel Puigcerver y, sobre todo, Pepita Castellví, una bióloga de Barcelona, que hace poco cumplió 80 años. Me hizo ilusión verla porque en un dominical de estos que regalan con la prensa, en una entrevista con ella, ahora se dedica a hacer punto de cruz y cosas de esto. Y decía que dentro de poco iba a volver a la Antártida, otra vez allí. Sí, iba a volver allí porque echaba de menos el ruido del hielo al quebrarse. Esta mujer fue la primera jefe de la base Juan Carlos I. Bueno, el biohespérides es un elemento fundamental de la investigación antártica. Este costó trabajo, Juan Carlos. Eso fueron el calendario de cómo se fue proyectando el barco. Debió costar dinero, trabajo, conseguir que el Ministerio de Educación liberara el dinero, porque esa fecha de 1987, que es cuando se empieza el proyecto y diseño del barco, esa fue la firma en que el Ministerio liberaba el dinero, y fue el 24 de diciembre. Un poquito antes de irse de vacaciones consiguieron que por fin se diera ese dinero, que fue esa cantidad. La cantidad, en aquellos tiempos, fue esos 7.000 millones de pesetas, y luego lo que está entre paréntesis es lo que costó el equipamiento científico, que es mucho comparado con el barco, ¿no? El barco se votó en el 90 y fue alta en la Armada en el 91. Para no ser muy prolijo en estas cuestiones, las características del barco, de cualquier barco de este tipo, hay que destacar
sobre todo el sistema de posicionamiento y el equipamiento científico, porque cualquier dato que se saque de la mar, de donde sea, tiene que estar relacionado con una situación exacta. Entonces el barco tiene un sistema de posicionamiento por GPS que da la situación del barco sobre el geoide de la Tierra con precisión de menos de 1 metro, y luego tiene un sistema de posicionamiento que permite que el barco, cuando tú lo llevas de punto a punto, te lo metes en la maquinita y te lleva al siguiente punto de investigación, el barco te lo mantiene ahí. Después se queda encima del punto, porque tiene un sistema de timones y de hélices y tal que lo mantienen. La autonomía puede ir 50 días seguidos en la mar operando, aproximadamente. El equipamiento científico, esto es un poco rollo decirlo, pero la mejor forma de ser rápido y relativamente ameno es imaginarnos el barco que está o parado en un punto, situado con su sistema de posicionamiento y mantenido ahí, o lo podemos ver navegando. Es igual, siempre con situación continua con el GPS. Teniendo en cuenta los medios que tiene de captación de datos acústicos, geofísicos o meteorológicos, el barco puede estar, si pusiera todos los equipos en marcha en una campaña multidisciplinar, que hubiera a bordo geólogos y biólogos y físicos y de ciencias del mar, estaría con equipos de geofísica, estaría estudiando el fondo que hay, el fondo del mar, no la columna de agua, el fondo del mar, hasta 8 kilómetros de profundidad, sobre una profundidad de agua de 4 o 5.000 metros, que es el paso derecho, aproximadamente. Con una sonda distinta estaría viendo cómo es el plancton que hay, una sonda biológica estudia el plancton en los bancos de peces. Con un sistema que tiene de recoger agua con botellas, puede ver hasta 10.000 metros de profundidad, recoger agua a distintos niveles, va parando, abre una botella, mete agua, y esa agua luego la sube y analiza. Puede estar midiendo el peso de la tierra que hay debajo del barco con el gravímetro. Y puede estar midiendo también al mismo tiempo el campo magnético con el magnetómetro. Arriba del puente tiene un observatorio meteorológico que enlaza con los satélites meteorológicos y le da continuamente la temperatura. Eso a grandes rasgos es lo que es capaz de hacer este barco por los medios que tiene para hacerlo. A esto hay que sumar que tiene un sistema de cables coaxiales, de modo que es una de las cosas que más gustan a los científicos, que cualquier dato que se saque de cualquier tipo, sea físico, oceanográfico o biológico, inmediatamente es recibido y tratado en un laboratorio electrónico que tiene en popa a babor muy grande y almacenado a bordo, y siempre está con una red local a disposición de todos los científicos de los datos que tienen. O sea que al mismo tiempo que está recibiendo datos, está almacenando y procesando. Con lo cual los científicos al Spreader, ellos decían que agradecen mucho porque llegan al barco con la maleta con la ropa, y la verdad es que estos se enropan mucho, no se gastan, con lo cual prácticamente llegan para ahí. Bueno, el barco, esta es una silueta del barco. Esto es la planta del barco. Tiene unos 82 metros de eslora, ahí está en seco todavía. Pasa, por favor. Dado que era un barco especial, bueno, pues su madrina fue del máximo rango, ¿no? Fue la reina Sofía. Sí, pasa. Bueno, vamos a hacer la campaña ya. La campaña Antártida es aproximadamente un periodo de 6 meses, lo que hace el Hesperides, aproximadamente 6 meses, desde que sale de la base, que es Cartagena, hasta que se vuelve a la base. De ese tiempo se está en la Antártida, pues 3 meses y pico del verano austral, ¿no? Desde que sale de Cartagena, es una navegación que no tiene ningún mérito con el GPS, esto ya sencillamente es llegar al punto, de punto a punto. La campaña Antártida, para mí por lo menos, ¿no? Que no digo sentía cierta preocupación porque la misión, no digo muy complicada, pues podía tener complicaciones mayores que una navegación normal en las aguas más normales. Entonces yo he tomado como punto para comenzar la campaña Antártida este caballero, que es además muy adecuado para el sitio en que estamos, porque este es Hernando de Magallanes. Hernando de Magallanes, en este barco, en el Trinidad, llegó al estrecho de Magallanes en
en una fecha, es curioso cómo se repiten las fechas, el 21 de octubre de 1520. Había salido de aquí el 20 de septiembre, de un año. Y llegó el 21 de octubre. Es curioso que coincida la fecha, quizá el máximo auge y esplendor de la Marina española, con el 21 de octubre de Trafalgar, que indica todo lo contrario, pero coinciden. Él vio aquella punta de allí que se llama Punta Cabo Vírgenes, porque era el día de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes. Pensó primero que aquello era la embocadura del estrecho, pero no era así. El estrecho empieza un poco más al sur, en una punta que es parecida a la de Cabo Trafalgar, que hay que fijarse bien para verla, que se llama Punta Dunnes. La otra punta, la punta sur de la embocadura oriental del estrecho de Magallanes, se llama Cabo Espíritu Santo y es en honor de Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano era el comandante, el capitán, el patrón de un barco que se llamaba así y que se perdió tras pasar el paso Drake en Francisco de Oces. No se perdió allí, pero se perdió en las Molucas. Era poco después de aquí, creo que fue el año 1525, es decir, que Juan Sebastián Elcano mucho dinero no sacó de su hazaña porque el año 25 está otra vez en la mar. Bueno, pues aquí hay una... Dale para atrás, por favor. El estrecho de Magallanes, yo había traído aquí una carta, por si alguno después la quiere ver, o la puedo dejar aquí, si alguno le interesa ver la carta del estrecho de Magallanes, porque a mí me interesó cuando empecé a navegar por ahí, ver la toponimia del lugar. Porque para mí el estrecho de Magallanes indica la frontera del auge de España como potencia mundial y a su decadencia. Es decir, el estrecho de Magallanes se navega hacia el oeste, es amplio, es cómodo de navegar, no tiene ningún problema, hasta llegar a Punta Arenas. A partir de Punta Arenas, si uno quiere salir ya de allí, hay que navegar al sur. Si tiras al oeste, haces lo que Magallanes, te vas a cruzar el estrecho, y si tiras para Levante, son donde van los barcos que van a la Antártida, tienen que coger los canales, el canal Beagle. El punto, ese intermedio donde el estrecho hay que ir un sitio u otro, se llama el Cabo Frower, que es la punta más al sur del continente, porque todo lo que hay al sur de este Cabo Frower son islas. Una cosa que se me ha pasado, pero que yo creo que conviene destacar, es lo poco que tardó Magallanes en cruzar el estrecho. Él llegó ahí el 21 de octubre a Cabo Vírgenes y el 27 de noviembre estaba ya saliendo al Pacífico. Tardó un mes largo en un estrecho, en un sitio que los vientos posiblemente no les fueran favorables y en que además la corriente tira hacia Levante. Bueno, pues la toponimia de este lugar es curioso, porque si uno se aguanta por la parte norte, hay muchos recuerdos de nombres españoles. Hay algunas ensenadas que responden a lo que sintió Magallanes cuando iba en ellas. Hay una que se llama Bahía Inútil, otra Bahía Desolada. Claro, son las que él buscaba para buscar una salida y no encontraba salida. Pero tardó poco tiempo, en un mes y pico estaba fuera del estrecho. Cuando se llega a este Cabo Frower y hay que optar o salir al Pacífico hacia el oeste o ir al sur entre el laberinto que hay de islas para después girar hacia Levante y salir por el canal Beagle al Cabo de Hornos, ahí todavía hay nombres españoles. Hay uno que vale la pena mencionar, que fue un monte que se llama Monte Sarmiento, en honor de Sarmiento de Gamboa. Sarmiento de Gamboa había ido allí al estrecho de Magallanes a cazar a Drake y no pudo. Una pena, pero no lo consiguió, porque si lo iba a coger lo hace por patina. Y entonces él había a un monte que es una visión, no sé si alguno hace por ahí, hace turismo, vale la pena ver ese monte. Es un monte de casi 2.000 metros que está a distancia del agua como un chiringuito en la playa, está al lado, llega a 2.000 metros debajo. Él le puso Monte Nevado, después el nombre se olvidó. Mucho tiempo después, en el año 1827 o así, un marino británico, que era un explorador, vio el monte y un subordinado suyo, era capitán de navío, el capitán de navío Parker King,
Un teniente de navío, debía ser un trepa, le dijo, ¿por qué no le pone un comandante a ese monte tan bonito su nombre? Y Parker King, que había pasado por el puerto del Hambre, había visto la desgracia que ocurrió allí a aquellos españoles, dijo que no, y él le puso el nombre Monte Sarmiento. Fue el capitán de navío Parker King. Cuando se llega al cabo Frogger y se deja el Monte Sarmiento por babor, a levante, y se va hacia poniente, siguiendo el ruto de Magallanes, hay ahí todavía nombres que recuerdan a oficiales de marina españoles y muy conocidos. Está el almirante Córdoba, Churruca, Alcalá Galiano, Uriarte y Cayetano Valdés. O sea, 5 comandantes, Valdés, Churruca, Galiano y Uriarte, 4 comandantes de buques que estuvieron en Trafalgar. Churruca tiene más suerte, pero como se llamaba Cosme Damián, pues tiene 3. Tiene Puerto Cosme, Ensenada Damián y otra cosa Churruca. Pero tienen ahí. Sin embargo, si yo me vuelvo al cabo Frogger, a la punta sur del continente americano, y ya busco la salida por el canal Beagle para salir otra vez al Atlántico, ahí prácticamente ya no hay nombre. Hay uno de los que yo he escogido para comentar, que es el canal Cockburn, porque Cockburn es un oporto que está riquísimo, y este es un buen sitio para hablar de eso. Pues aparte de un oporto muy bueno, este Cockburn está puesto en honor de un almirante británico, que se llamaba George Cockburn, que tuvo mucha relación con la Armada, con España. Este era el comandante de la Sabina, eso seguro que te lo sabes tú. Bueno, eso de la Sabina, eso fue la Sabina, justo sí. Eso fue una escaramuza que hubo al levante de Cabo Palos entre este barco español, la Sabina, que lo mandaba un escocés, antecesor de la duquesa de Alba, James Stewart, y el otro barco, la Minerva, la mandaba este Cockburn, y el comodoro que había a bordo era nada menos que Lord Nelson. Ahí se montó una buena tripulca que acabó como el Rosario de la Aurora. Y este Cockburn después fue con Nelson a Trafalgar, a San Vicente, ya participó de la batalla de San Vicente. Pero después, con el paso con la evolución de las guerras napoleónicas, cuando España, claro, empezó su guerra del año medio contra Napoleón, este Cockburn ya estuvo en Cádiz apoyándonos. Era comandante de uno de los navíos que permitieron que las gaditanas se pudieran hacer tirabuzones con las bombas de los fanfarrones, porque la Marina Británica consiguió mantener abierto el puerto. Este Cockburn estuvo allí. Y acabó su carrera con una misión curiosa. Este fue el encargado de llevar a Napoleón al exilio, en el Northumberland. No, es curioso porque le tocó a él, le mandaron a él y de usted acompaña a Napoleón. Pues hombre, a Napoleón. Y luego Napoleón se quejó, dijo que le trató como si fuera un teniente en vez de un viejo mariscal. El siguiente canal que le sale es el canal Beagle, que es más que conocido por el nombre del barco que tuvo a bordo a Charles Darwin. Y bueno, por el canal Beagle se sale ya al Atlántico y al Paso Drake, que es la siguiente, por favor. Bueno, esto del Paso Drake es un punto importante en la navegación, ¿no? Porque ahí el tiempo es muy malo, ¿eh? Hay que tener en cuenta que desde el Cabo de Hornos, que es la parte esa alta que hay ahí, hacia el sur, o si yo miro hacia el oeste, hacia el este, no hay tierra. O sea, yo puedo empezar a navegar por aquí, al sur del Cabo de Hornos, y no te encuentras tierra por ningún lado. No hay tierra. Aquí. Todo esto es un anillo oceánico, no hay tierra. Estos son 55 grados sur. La siguiente tierra que se encuentra uno por aquí sería África, que está en... Entonces aquí los tiempos son malos. Aquí hay una, por lo que sea, es una zona de generación de borrascas y pasan muchas veces. Entonces, el cruce del Paso Drake es un problema para el comandante del Hesperides o de Las Palmas, porque claro, no se trata tampoco de llegar ahí a la Antártida a cumplir la misión con el barco hecho unos zorros.
Pero es muy difícil a la vista de la previsión meteorológica qué hacer con esto, ¿no? Porque claro, yo puedo decir, no, voy a esperar a que pase esta, pero bueno, ¿y para qué vas a esperar? Si es como si te pasa esta, cuando quieras pasar vas a tener aquí la otra. Entonces, lo que se hace allí, porque esto pasa de Covante a Covante, es, ya estés en Punta Arenas, que es el puerto en que sales, o estés en Ushuaia, es salir a la mar. No es quedarte en puerto esperando que mejore, porque es imposible. Pues por la siguiente, para que vean otra cualquiera, ¿no? Esto es un espacio que es la mitad de España, ¿no? Que pasa lo tercero. Siempre es igual. Entonces hay que salir y asomar allí hombre, no está de más hacer un recuerdo a la Virgen del Carmen, alguna promesa, salir, llegar allí y ver cómo está el tiempo. Y lo ideal, desde luego, más que esperar que pasar entre borrascas, que la mar de fondo es terrible, es meterte la borrasca por delante de ella. Aquí los vientos giran al revés que en el hemisferio norte, o sea, aquí en la borrasca los vientos van así. Con lo cual, si consigues colarte y llevar la mar de popa, pues bueno. Luego, cuando te entre de proa, que te puede entrar, pero ya estás más cerca del paralelo 60, que es mejor. Ahí siempre es la regla que se tiene siempre. Buscar los 60 grados constantemente. El paso Drake, pues más o menos, esto es lo normal que se debe encontrar. Mucha más. Bueno, peligros para la navegación ahí. Únicamente destacar este de aquí, la inestabilidad de la aguja magnética. Este de aquí no tiene ningún problema para esta zona porque el polo sur magnético está muy lejos. Luego veremos dónde está, por lo cual no va a afectar para nada. Las agujas magnéticas, claro, cuando uno está cerca del polo sur, como el polo sur es un polo norte, pues la aguja magnética que debe apuntar así, pues se pondría vertical y no te indicaría. Puedes pasar esto. Bueno, total, que tanto trabajo para llegar aquí. La Antártida, el continente helado. Bueno, esto fue descubierto, lo decían en el año 1819. Aquí está el polo sur geográfico, por aquí está el polo sur magnético, anda por aquí, está muy lejos de aquí, hasta que por esta parte. Aquí están las zonas de reclamaciones, territorio británico, y eso que fue lo que ya no existe, ya no hay reclamaciones, ya es una gestión multinacional. En la Antártida actualmente hay libertad absoluta de investigación, de acceso y de cooperación. Yo puedo cooperar con quien quiera. Ha habido ejemplos, por ejemplo, en la pasada época de este mundo bipolar, ¿no? De la Unión Soviética, el telón de acero, que ha habido una de las investigaciones más importantes que ha hecho aquí por la base Vostok, ahí por aquí, está aquí, el polo sur geomagnético. Esa investigación que hace poco salió en la prensa, es un lago que hay ahí, como 2 veces la provincia de Cádiz, está oculto por 2 kilómetros y medio de hielo, que cuando yo estuve allí estaba a 130 metros de llegar a perforar, y hace un año precisamente ya han llegado. Y ese lago, que ahí se espera encontrar una información tremenda, porque lleva mucho tiempo así, es una cooperación entre la Unión Soviética y Francia, que fuera de la Antártida, en aquellos tiempos era impensable. Bueno, este es el continente más frío, más desolado del mundo. Aquí los vientos se han llegado a medir hasta 300 kilómetros por hora. Las temperaturas más bajas están por aquí, por el polo sureste, donde están los rusos. Ahora está, ¿no? Por aquí. Ahí se han medido. Me acuerdo la fecha porque para mí, por cuestiones personales, es fácil. El 16 de julio de 1958, 92 grados bajo cero. 92 grados bajo cero, el 16 de julio de 1958. Y el 25 de agosto de 1958 se midieron 87 grados bajo cero. Entonces, aquí los vientos hasta 300 kilómetros por hora. Y aquí en el Polo Sur, con motivo de aquel año geofísico internacional, se hizo un experimento para ver qué había ahí debajo, ¿no? Y entonces se hizo detonar una carga de TNT, y al recoger las ondas con sensores adecuados se vio lo que había. Bueno, pues ahí en el Polo Sur geográfico, hay
redondeando números, no son exactos, pero vamos, 25 metros de nieve, esta que se usa en Tierra Nevada, nieve de polvo le llaman, ¿no? Y hielo más o menos normal. 2,5 kilómetros de hielo denso. Y después unos 250 metros de roca, que es el verdadero Polo Sur, la roca, claro. Cuando se vio esa roca, pues resulta que eso era Gondwana. Y entonces lleva a pensar de esa diferencia que hay, ¿no? del desarrollo del universo, o la evolución del universo y de la Tierra, porque es al revés, el universo del caos aquel que se montó por el Big Bang, Dios Todopoderoso, o la naturaleza, según crea uno, sea creyente o no, pues de ese Big Bang creó un orden perfecto, que nos explicaron Newton y Einstein, ¿no? Y aquí es al revés. La Tierra, hace 250 millones de años, era perfecta. Había un solo continente. Y el resto era agua. Con lo cual, para los niños que estudian geografía era facilísimo, no había que saber los 5 continentes. El continente se llamaba Pangea y el océano se llamaba Pantalasa. 250 millones de años. Hace unos 200 millones de años, creo que eso le llaman el Triásico, no me acuerdo bien, eso empezó a romperse. Pangea se rompió por la mitad. La parte norte se convirtió en Laurasia y la parte sur Gondwana. Y todo eso empezó a derivar. En medio de Pangea se creó el mar de Tetis. Un residuo, una parte, un testigo del mar de Tetis actual es el Mediterráneo, es lo que queda. Si uno quiere ver el fondo del mar de Tetis, o lo que fue, aquí lo tiene muy fácil, en el Torcal de Antequera. El Torcal de Antequera. El Torcal de Antequera, que está a 800 metros encima del nivel del mar, fue el fondo del mar de Tetis, relleno con roca caliza de cadáveres de animales marinos, claro. Bueno, eso fue evolucionando, me parece que fue hace 80 años, casi lo veo yo, 80 millones de años, la Antártida y Australia estaban pegadas. Todavía. Se había despegado ya América del Sur y la Antártida y Australia se había despegado Madagascar de Gondwana. Y la Antártida y Australia seguían pegadas. Parece ser que hace 60 millones de años se separó y hace 40 millones esa roca del fondo total llegó ahí. ¿Cómo fue que eso? Porque claro, esa evolución, esa deriva continental que sigue existiendo, cuando la Antártida estaba pegada a Australia, en la Antártida había de todo, había fanerógamas, había jara, monte bajo, había hasta dinosaurios. ¿Qué pasó con todo eso? En el norte pasó más o menos lo mismo, ¿eh? De la Eurasia se separó América del Norte, entonces estaba separada América del Sur de Asia, lo que es Asia. Y así se formó ahí la Antártida. Y eso se nota aquí. Si yo trazo aquí de aquí del mar de Weddell por aquí, esta línea, esta Antártida de aquí de la izquierda, que es mucho más pequeña, esta es la Antártida andina, esto es lo mismo que los Andes. Y esta península que hay aquí, la península antártica, esto que apunta a Tierra de Fuego es lo mismo. Y esto es mucho más moderno. Esto es ni más ni menos que lo gordo que tuvo que pasar para que levantase las montañas rocosas, los Andes, y se levantara el Istmo de Panamá y uniera América del Norte con América. En cuanto a condiciones de navegación, aquí este mar de Weddell le llaman mar traicionero, y con razón, porque aquí la acumulación de hielo es muy grande. Aquí el mar de Ross tiene una cosa muy curiosa, que en verano está abierto hasta los 78 grados de latitud sur, mientras que el mar de Weddell
63 grados ya la cosa se pone muy complicada. Es más, los dos grandes aventureros, Shackleton y Nordenskjöld, perdieron sus barcos aquí, el Antarctic y el Endurance, se perdieron en el mar de Weddell. Sin embargo, aquí los barcos llegaron bien, y por eso aquí, en el mar de Ross, es donde empiezan todas las expediciones al Polo Sur. Aquí la empezó Scott, en esta zona de aquí, en la base McMurdo, ahora, y aquí la empezó Amundsen. Salieron más o menos igual, y Amundsen llegó el 14 de enero de 1911, perdón, el 14 de octubre de 1911, y Scott, cuando llegó allí, se encontró la tienda de campaña de Amundsen con una carta en que le decía que luego Amundsen volvió, y esto todo el mundo sabe que murió. Llegó el 17 de enero de 1912. En cuanto a condiciones oceanográficas, aquí hay una corriente, por aquí, general, que tira hacia el este, que aquí se deriva hacia el norte un poco, que sube todos los hielos por la costa argentina, pero también aquí hace un remolino y mete aquí todos los hielos, que son muchos, que escupe el mar de Weddell, se meten aquí y cierran el mar de Weddell. Prácticamente es una barrera insalvable. Pasar a la... Porque aquí se ve, bueno, aquí se ve la... Es interesante, una cosa también que es importante, es, independientemente del contorno de la Antártida, que es más grande de lo que seguramente la gente piensa, tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, o sea, es más grande que Europa y la Rusia europea. Si yo pusiese este casquete encima del Polo Norte, aquí estaría en Edimburgo, por aquí, O sea que no es tan pequeño como yo. No es un pegote de lightning. El espesor máximo de hielo son 5 kilómetros. Tiene el 90% del agua dulce del planeta. Quedó bien. Y luego, lo que es el espacio antártico, aparte del continente, es lo que se llama la zona de convergencia antártica, que es una zona en que las aguas frías de la Antártida que suben se encuentran con las aguas subtropicales. Ahí eso es muy importante porque, en cuanto a la pesca, por ejemplo, es una barrera, es decir, esta agua es muy fría. Cuando uno viene del Cabo de Hornos para la Antártida, en verano, en el canal Beagle, la temperatura son unos 10 grados. En el Cabo de Hornos tiene 8. Y cuando se pasa la convergencia antártica, que está entre los 55 y 60 grados variable, de repente cae a 3 o 2 grados. Y en el barco, cuando está cruzando el paso de Drake y uno sabe que se está acercando, cuando se tira el batitermógrafo, está atento a eso. Cuando tiene ese bajón de temperatura y se apunta en el diario de navegación, en zona de convergencia. Bueno, este es el escenario donde yo operé principalmente con el Hesperides. Ahora ya supongo que habrá otros sitios porque esto puede estar ya muy trillado. Eso las Islas Shetland son 12. Me las sé de memoria, pero no voy a castigar con eso. Voy a hablar nada más que de más importancia, que son la Isla de Decepción, esta de aquí, que está la base Juan Carlos I, perdón, la base Gabriel de Castilla, y la isla Livingston, que está la base Juan Carlos I. La mayor parte de las bases están aquí, en esta isla del Rey Jorge, que fue la que descubrió Smith, aquí, desembarcó aquí. Aquí hay una cosa que es interesante para los españoles, que es que este Smith, que era un tío muy tenaz, dijo que había visto esas islas, no le hicieron caso en Inglaterra, la autoridad naval, y cuando por fin ya desembarcó el 18 de octubre, podía haber desembarcado el 12, con lo cual era más fácil acordarse de la fecha, 12 de octubre de 1492, 12 de octubre de 1819. Desembarcó el 14 de octubre y España reclama que en septiembre de ese mismo año, de 1819, el navío San Telmo, que supongo que sabrán la historia del navío San Telmo, se había estrellado aquí, en el cabo Shirreff, aquí en ahí. Es un tema que hay gente de la Marina trabajando sobre eso. Por ahí no ha aparecido ningún resto, y eran 640 hombres que se perdieron. Esta es la isla de Decepción. Esto es un volcán, es una isla curiosa. Es un volcán lleno de agua. Aquí ha pasado de todo. Aquí está la base Gabriel de Castilla. Esta es la entrada, que se llama Fuller de Neptuno, que es una entrada complicada. Bueno,
Dale para atrás, por favor, a la entrada de la isla. Sí, dale 2 para atrás. Bueno, esto tiene... Aquí hay unos 200 metros para entrar. Lo que pasa es que en medio hay una roca que se llama la roca Raven. Igual te quedan unos 150 metros por ahí. Entonces, hay que entrar con velocidad, porque se llaman fuelle de Neptuno porque aquí el viento sopla muy fuerte, más se arremolina, hace un ruido. Entonces hay que entrar con mucha velocidad y además tener la suerte de que no te salga nadie, porque el que esté saliendo está saliendo por aquí y desde luego, como os encontréis, pasa lo que vamos a ver a continuación. Estos son los fuelles de Neptuno y este es un bacaladero noruego que se llamaba el Cazador del Norte y que fue cazado en el sur. Este estaba saliendo por los fuelles de Neptuno, estaba entrando un buque de guerra argentino, el argentino aguantó más y tuvo que irse, pues no hay salvación posible, ¿no? No le adelanto. Esto es una zona, como es, se ve que es una isla volcánica, tiene muy poco hielo. Aquí está el Hespérides con su hermano pequeño en Las Palmas. Esto es un recuerdo de una comisión hidrográfica que pusieron aquí, estuvo España, recordando lo que pone en Puerto del Hambre, el estrecho de Magallanes, sobre la gente de Sarmiento de Gamboa, que es una placa que cuando el Elcano va allí, siempre se lleva a los caballeros guardiamarinos a que vean aquello para animar su espíritu de servicio. Aquí se ve muy bien la isla, aquí tiene más nieve. Esta base que hay aquí es una base argentina. Aquí se ve el Hespérides. Esta es la base Gabriel de Castilla. Aquí está el Hespérides con esto. Esta foto la saqué yo. Entonces, esta es una ocasión, pues un corcho igual. Esta es la pérdida muy cerca de Palmer de Bahía Paraíso. Esto fue auxiliado por Las Palmas que andaba por allí. No sé exactamente qué fue. Es una zona complicada de navegar esa, del archipiélago Palma. Pero bueno. Sí, bueno, no sé exactamente qué pudo pasar ahí, pero bueno, el caso es que Las Palmas fue allí y además los buzos de Las Palmas se metieron dentro del barco y consiguieron sacar algunas cosas. Pero fue un desastre total para los argentinos. Esto es una base, la base coreana, y lo he puesto aquí por ver lo que es un ataque. Esto es una cosa que los marinos cuando van por ahí están queriendo situarse por tierra, por una marca de tierra que le da tranquilidad de la situación, hay que buscar esto no tiene pérdida. Entonces muchas veces hay instrucciones en el derrotero que te dice, ojo, si vas a tal estrecho, si no tienes visible en un ataque, ni se te ocurra. Esto es una buena marca, ¿no? Aquí hay otro en Bahía Maxwell. Estas son unas fotos de Las Palmas por ahí. Palmas otra vez, en distintos lugares. Esta es la foto oficial del Hespérides navegando entre hielos por el estrecho de Gerlache. Aquí este fue un día que echamos el bote para buscar hielo. Luego la del hielo es aquí muy bueno. Y entonces aprovechamos y nos sacaron unas fotos al barco y en formas curiosas de los hielos, ¿no? Sí, esto a veces pasa que se encuentra uno navegando con mucho hielo, mucho escombro. Pasando así. Este es el típico iceberg tabular de la... Esto es una cosa que hace todo el mundo, ¿no? Que en la base Juan Carlos I... Cada uno pone la distancia a su pueblo, ¿no? Aquí se ve que a los pingüinos no les impresiona mucho que el Hespérides pase cerca, ¿no? Y esta es una foto que a mí me gusta porque las fotos que hemos visto antes, estas fotos oficiales, ponen siempre la Antártida con sol radiante y tal. No es así, la Antártida es así. No. Este es el color de la Antártida, aproximadamente. Y este es el color del hielo terrestre. El hielo marino se hace y deshace en un año. Este es hielo que puede tener 10 millones de años. Y este es el hielo ideal para el whisky. Sí. Bueno, el whisky o el gin tonic, lo que quiera uno. Este hielo, allí cuando se fondea, hay tiempo de fondear, se suele despachar un bote y que vaya con un piolet y trae hielo para... Y cuando el barco vuelve a España, antes de volver, siempre se aprovecha para coger hielo terrestre, hielo de este fósil, y se lleva a Cartagena para la gente, ¿no? No se derrite en el vaso. No se derrite. Es hielo que tiene 10 millones de años, ¿no?
Entonces es una combinación magnífica, whisky 12 años con hielo de 20 millones de años. Tú pones ahí el vaso, lo llenas y ahí se queda para los restos. Esto es empujando un bandejón. Ahí en el vídeo, pero que ya es muy tarde, en el vídeo hay un vídeo que es el Hesperides. No, son 3 minutos. No, pero se puede poner el Hesperides rompiendo hielos, que nos metimos en una noche de febrero, marzo, nos metimos en un campo de hielo impensadamente. El caso es que hubo que tragárselo y salir, estuvimos 6 horas. Y entonces en Cartagena se enteraron y al llegar el barco a Cartagena dijeron, como se había estrenado la película Titanic entonces, que estaba de moda, dijeron, el Hesperides es más duro que el Titanic. Claro. Esta es la dotación del Hesperides de mi última campaña. Estamos todos vivos, excepto el sanitario, Alfonso, que el pobre hombre murió allí en la mar. Este pasó la vida en la Antártida. Nunca tantos han vivido tanto tampoco. Y esta es la despedida. Cuando se va de los fuelles de Neptuno, esta es la salida, después de recoger a la dotación del ejército de tierra, y aquí se ve bien la estela del barco, la distancia que hay que pasar de los fuelles de Neptuno. Pasar prácticamente pegado aquí, que aquí tienes. Y bueno, esto, aunque digan que Drake no tuvo hijos, yo sí encontré un descendiente de Drake y le engañé y me lo llevé a... Pues esto es esta presentación. Bueno, quiero poner si quieres ver el vídeo. El vídeo no es de muy buena calidad, pero esto ocurrió en el norte del mar de Weddell, que es la zona esta donde hay mucha acumulación de hielo, ¿no? Ahí hay que andarse como esto. Ahí fue donde Shackleton se quedó sin barco y no regresó. Yo he traído unas cartas que no se han podido ver, y una de las cartas que he traído, el Estrecho de Magallanes, las puedo dejar aquí y ya las recogeré cuando venga pasado mañana. El Estrecho de Magallanes y el sitio donde se hundió el Bahía Paraíso, que está al lado de Palmer. Sí, si quieres te dejo las cartas y las podéis ver aquí, ¿no? Esta es la entrada, el líder de Magallanes. Bueno, estuvimos 6 horas aquí. Sí, pero se oyen tacos y palabrotas, mejor es dejarlo. El barco teóricamente está preparado, dicen, para romper hielo de 40 centímetros, pero claro, es capaz de más, porque aquí había algunos que... El caso es que no vimos una salida clara al tema. Estuvimos 6 horas navegando así, hasta que por fin... Eso es lo malo ya, al final de la estación, acerca el otoño, ya llega la noche. No sé qué pasa. Bueno, era un poco más largo, pero vamos. Esto es una foca leopardo. Este es el bicho, es un depredador muy peligroso, que siempre que la ve uno suele estar encima de un bandejón de estos, con todo rodeada de sangre y pluma de pingüino. Es un depredador implacable. Por aquí el Hesperides, por aquí puede navegar bien, no tiene problema. Esto es hielo marino. Hielo marino. Ahí está la foquita leopardo. No sé qué... Se oye el ruido de los motores. A uno le gustan las ballenas. Al final del vídeo hay unas tomas, unas ballenas que se acercaron al barco con la cría, que produjeron allí gran antena. Me parece que esto está... ¿En qué metraje está ahora? Las ballenas están en el minuto 57. Sí, adelántalo, porque yo creo que esto ya es lo mismo. Bueno, yo el vídeo este además lo puedo dejar aquí, Ya si queréis grabarlo o algo. Esto, claro, es que este vídeo es de 1 hora. Este es la científica que fue ahí a la pingüinera, estuvo ahí grabando. Vamos a
Esto es una base. Está al final, no sé, 157, ¿lo ves? La 57. Esta es. Ahí, entonces estábamos fondeados ahí, en la base de Juan Carlos I. Y se nos acercaron las ballenas. Bueno, se pusieron aquí, al lado del barco, ¿eh? Hubo uno hasta las pudo tocar. Eran una pareja con el pequeñín. Y hay uno que era negro catalán, no sé si tal, que decía, me ha mirado, mira. Y cuando se pegó al barco y el tío estaba en el bote. Sí, claro, se vuelve loco. Me ha mirado. Horrible. Horrible. Pero llega un momento que se ve la borda del barco, vamos, se ve que está ahí. Desde el año 94 está prohibido pescar ballenas ya, está completamente prohibido, ni a los japoneses. Eso después del protocolo de Madrid. ¡Guau! Dios mío. De allí que fue señal de haberse limitado ya la masacre que se organizó con estos bichos en el siglo XX. Se mataron y en medio de ellos. Dicen que ya al estar ya, puede ser que han recuperado la confianza, ya no tenemos. Dicen que esto es prueba, porque al final aquí dice que los mamíferos siempre tienden a acercarse a. Dicen que esto es prueba, decía allí, ¿no? No, todo el mundo, que es multinacional, cualquiera te puede decir. Con la pesca. Todo con el bacalao ese antártico. Claro, ese es el problema. Yo creo que la comunidad internacional lo que más interesaba era que no hubiera prospección minera, energía nuclear. Eso es lo que. Yo creo que la cuestión de la pesca, pues. Estaba a la vista gorda, pero no. Bueno, pues ahí había que poner una patrulla, claro. Cada nación dijera, este año me toca a mí, que no hay, con 60 grados, y que no hay un tío que coja un bacalao, claro, pues no lo hay. La moratoria es hasta 50 años. Año 2000, cuando toquen, no sé qué año será, pues habrá que hacer el tratado y ver, a ver, pero por el momento.
Claro, el problema que te da ahí es que estos bichos de aguas frías, la madurez sexual no es grande, hasta los 5 años no son capaces de funcionar, lo cual no, 5 años estos peces ahí de aguas tan frías llegan a poder procrear 5 años tarde. Entonces, como empiezas a conocer inesperadamente la niña, pues no tiempo para producirse porque Palmer al oeste. Hay que doblar la península antártica. No sé si después pones por la magnífica conferencia. A vosotros tengo que dar las gracias por este día de tanto calor, como habéis aguantado y estar con nosotros. Os espero mañana otra vez y el viernes, que también mañana tendremos una actuación de una rondalla de aquí de San Lucas, porque la música está muy unida con la cultura. Y el viernes nuestro querido Orfeón le va a dar una sorpresa a nuestra Marina Española. Va a ser un momento muy emocionante. Señores, muchísimas gracias.